Hola, bienvenidos y bienvenidas a vuestro canal Jason de X. Mi nombre es Jason Martínez del equipo Invierte Pro y el día de hoy vamos a estar hablando sobre MetaMask, cómo crear una wallet de MetaMask y cómo conectarlo a nuestra cuenta de Nominex. Así que si te interesa esta información, quédate en el vídeo. Y bueno, antes de comenzar, si aún no sabes lo que es Nominex, te vamos a dejar aquí un vídeo para que puedas acceder y ver la presentación y así puedas entender lo que estamos haciendo en este mundo criptográfico. Perfecto, ahora vamos a ver lo que es MetaMask. Es un complemento de navegador y aplicación para smartphone que actúa como una wallet. Es decir, que esta wallet tú la puedes conectar o al Google Chrome, la puedes descargar en el smartphone, ya sea Android o iOS, o también lo puedes conectar al explorador de Brave. Ya hablaremos más adelante de las ventajas que también tiene este explorador. Segundo punto, permite conectarse a apps basadas en la blockchain. Permite a los usuarios acceder a exchanges descentralizados, comprar NFTs y otras funciones. Es muy utilizada para acceder a las finanzas descentralizadas DeFi. Así que en este punto es muy importante entender que es la forma en la cual nosotros nos vamos a conectar a la blockchain. En este caso nos vamos a conectar a Nominex, que también tiene la parte descentralizada, que sería esta parte de las dApps. Tercer punto, destacar que MetaMask cuenta con una gran red de desarrolladores y diseñadores en todo el mundo. La idea detrás del proyecto es democratizar el acceso a los exchanges descentralizados. La magia de lo descentralizado es que nadie te puede negar el acceso. Tú puedes entrar y ahí puedes intercambiar criptomonedas o hacer diferentes funciones. Entonces lo importante es que nadie te puede limitar. Por eso tiene una gran cantidad de desarrolladores y diseñadores por todo el mundo, no solamente ubicada en un solo sitio. Ahora llegamos a la parte que personalmente considero la más importante. ¿Es MetaMask segura? La seguridad de MetaMask es bastante elevada. Todos los datos se generan en el equipo del usuario, ya sea ordenador o smartphone. Esto quiere decir que cuando nosotros creamos una wallet de MetaMask, va a estar exclusivamente o en nuestro dispositivo o en nuestro ordenador. Una vez creadas las credenciales de acceso, si no las almacenamos, estas se borran. La única forma de acceder a nuestro MetaMask es a través de una frase de seguridad o una serie de palabras de seguridad. Es la única y exclusiva forma. Entonces, cuando a nosotros nos den esa serie de palabras o esa frase, tenemos que cuidarlas muy bien porque es la única forma de acceder. Esto supone que no podremos recuperar el acceso en caso de perder la frase inicial. Por eso es tan importante guardar y proteger esa frase. Recuerden que ahora somos nuestros propios bancos, esto tanto para lo bueno como para lo malo. Para agregar una capa de seguridad adicional podemos conectar MetaMask con las hardware wallet de Ledger y Trezor. Las hardware wallet, para quien no las conozca, no están conectadas a la red. Esto permite tener un extra de seguridad contra ataques informáticos. El Ledger o el Trezor es como un pendrive, así como para que se pueda entender fácilmente, es como un pendrive y ahí estarían como nuestras claves. Eso quiere decir que aunque nosotros tengamos conectado nuestro dispositivo móvil o nuestro ordenador con MetaMask, la única forma de que sí se asegure el dispositivo de que realmente eres tú es conectando ese propio dispositivo y colocando un código que tiene el propio dispositivo para hacer cada transacción. Si no disponemos de ese dispositivo, ¿de acuerdo?, no podríamos hacer esa serie de operaciones. Recuerden que esta segunda parte es totalmente opcional, pero es un extra de seguridad. ¿Qué puedo hacer con MetaMask? Enviar y recibir. La wallet permite almacenar y mandar tokens. ¿Cuál es la diferencia entre una criptomoneda y un token? La única diferencia que existe, porque son bastante similares, es que una criptomoneda tiene su propia blockchain. Y un token, digamos que es un activo o una herramienta que se almacena dentro de otra blockchain. Como por ejemplo la red o la blockchain de Ethereum o la red o la blockchain de Binance Smart Chain. Punto número 2. Conexión a dApps. Nos podemos conectar a cualquier aplicación descentralizada que funcione en la blockchain. Muchas exchanges descentralizadas o juegos tokenizados permiten acceder mediante MetaMask. Nosotros que estamos trabajando con Nominex, que tiene un apartado descentralizado y otra parte centralizada, aquí nos vamos a enfocar en la parte descentralizada. En este caso, para esto necesitamos MetaMask. Nominex en este caso sería una dApp descentralizada que sería pues en este caso ese exchange. Tercer punto, conectar a la red de Ethereum o a la BSC, que es la Binance Smart Chain, entre otras muchas redes que existen. Ahora sí, vamos a proceder a crear nuestra cuenta de MetaMask. Y para eso lo primero que vamos a hacer es entrar en nuestra Play Store o App Store dependiendo de si tenemos Android o iOS.
Una vez que estemos dentro, vamos a buscar la palabra MetaMask. En este caso estamos viendo estas dos que nos salen. Y nos vamos a fijar en varios puntos. Punto número 1, que tiene más de 10 millones de descargas. Punto número 2, que la aplicación ha sido creada por Consensys. Perfecto, entramos y seleccionamos la primera. Y una vez aquí dentro de la aplicación, vamos a mirar lo mismo. Que la aplicación ha sido creada por Consensys y que tiene más de 10 millones de descargas. Y le vamos a dar a instalar. Esperamos que la aplicación se descargue. Y una vez que la aplicación se haya descargado e instalado, vamos a proceder a abrir la aplicación. Ahora sí, una vez abierta la aplicación de MetaMask, procederemos a crear nuestra wallet. Pero si nos fijamos en pantalla, estamos viendo que estoy grabando de forma diferente. Esto es porque MetaMask tiene un extra de seguridad y no permite que su pantalla sea grabada si la aplicación está abierta. Eso está muy bueno por parte de MetaMask. Ahora vamos a proceder a leer cada uno de los pasos que nos va diciendo MetaMask. Aquí nos está dando la bienvenida y nos dice que con la confianza de millones de usuarios, MetaMask es una cartera segura que permite que todos puedan acceder al mundo de Web3. Administrar sus activos digitales, almacene, gaste y envíe activos digitales como tokens, Ethereum, coleccionables, únicos, etcétera, etcétera. Su puerta de enlace a Web3. Inicie sesión con MetaMask y lleve a cabo transacciones para invertir, ganar, jugar juegos, vender y mucho más. Lo único que procederemos aquí en este apartado es darle al botón de empezar, que está en la parte inferior de la pantalla. Ahora MetaMask nos está preguntando si queremos recuperar nuestra wallet o si deseamos crear una nueva. Recuerda que para recuperar tu wallet de MetaMask, lo que tienes que poner o recordar, espero que la hayas escrito antes, es tu frase de recuperación o tus palabras de recuperación. En este caso, como estamos aprendiendo a crear una cartera nueva, le daremos al botón que pone crear una cartera nueva que está en la parte inferior. En este punto, MetaMask me está pidiendo que configure una contraseña para desbloquear mi wallet. Hay que diferenciar esta contraseña a las palabras de recuperación o a la frase de recuperación. Es importante que esta contraseña tenga 8 caracteres, que tenga una mayúscula, una minúscula, un símbolo y un número. Procederemos a escribir esa contraseña. Ahora sí, una vez configurada nuestra contraseña para nuestra wallet de MetaMask, podemos seleccionar si queremos desbloquear nuestra wallet con datos biométricos. Eso quiere decir con la huella dactilar. Y ahora procederemos a confirmar los términos y condiciones de nuestra wallet. Una vez realizado este paso, le daremos a crear contraseña. En este paso es muy importante que veamos el vídeo que vemos en pantalla y vamos a leer el texto que pone en el medio. No se arriesgue a perder sus fondos. Para proteger su cartera, guarde la frase secreta de recuperación en un lugar de confianza. Es la única manera que tiene de recuperar la cartera si no puede acceder a la aplicación o si cambia de dispositivo. Así que esta frase secreta de recuperación la guardaremos como de las cosas más sagradas. Recuerda que ahora tú eres tu propio banco. Le vamos a dar al apartado de iniciar. Aquí MetaMask sigue dándonos recomendaciones de seguridad respecto a la frase secreta de recuperación. Si MetaMask nos está insistiendo tanto en la seguridad y el cuidado de esa frase, yo creo que es muy importante que lo tengamos presente, ya que es la única forma de acceder a nuestra wallet y donde nosotros vamos a tener todo nuestro dinero en criptomonedas guardado. Así que es muy importante de todo corazón que tú lo guardes de forma segura y responsable. Aquí nos dice MetaMask que anotemos la frase secreta en un papel y que la guardemos en un lugar seguro. Aquí dice que el nivel de seguridad es bastante alto. Los riesgos son que se nos pierda, que se nos olvide dónde la dejamos o que otra persona la encuentre. Y que tenemos otras opciones, como en este caso, que podemos guardarla en una bóveda bancaria, en una caja fuerte o en varios lugares secretos. Aquí procederemos a darle el botón de iniciar. Y por fin ha llegado el momento de copiar la famosa frase secreta de recuperación. Y para esto lo único que tenemos que hacer es darle al botón de ver.
y nos aparecerán las famosas 12 palabras de la frase secreta de recuperación. Es importante que anotemos en el papel tal cual está escrito en pantalla, es decir, pondremos 1 canal, 2 space, 3 ópera y así consecutivamente con cada una de las palabras que aparecen en pantalla. Una vez que hayamos apuntado cada una de las palabras con su número, le daremos al botón de continuar. Ahora tendremos que seleccionar las palabras en el orden que las hemos apuntado. Es decir, que la número 1 era canal. Vamos a buscar la palabra canal y la seleccionamos. La segunda palabra era space, la buscamos y la seleccionamos. La tercera palabra era ópera, buscamos y seleccionamos. Cuarta era road y le damos a road. Quinta, urge, pues le daremos a urge. Sexta, siren. Séptima, picture, que está aquí abajito. Octava palabra, shunk, que está aquí arribita. Novena palabra, concert. Décima palabra, price. Onceava palabra, party. Y doceava palabra, favorite. Y procederemos a darle al botón de completar copia de seguridad. Y MetaMask nos felicita porque hemos protegido correctamente nuestra cartera. Ahora es importante que guardemos nuestra frase secreta de recuperación en un lugar seguro. Es nuestra responsabilidad. Ahora somos nuestros propios bancos. Ahora procederemos a darle al botón de hecho. Si después de todas las recomendaciones que se han dado en este vídeo y que ha dado MetaMask, perdemos nuestra frase secreta de recuperación, la forma de recordarla es la siguiente. Iremos a la parte superior izquierda donde están las 3 rayitas. Y ahora iremos al apartado de configuración. Iremos a seguridad y privacidad. Y ahora podemos darle aquí a la parte de revelar frase secreta de recuperación. En este apartado pondremos la contraseña que pusimos al principio, que les comentaba que la diferenciáramos a la frase secreta de recuperación. Esta es la frase de 8 dígitos que creamos nosotros. Es importante que leamos todas las notificaciones y mensajes que nos da MetaMask. Aquí MetaMask nos dice que la frase secreta de recuperación SRP otorga acceso completo a su billetera, fondos y cuentas. MetaMask es una billetera no custodiada. Eso significa que usted es el dueño de su SRP, es decir, que usted es dueño de su propio banco y que usted es el responsable de lo que pueda suceder en este caso. Aquí pone que asegúrese de que nadie está viendo su pantalla. El soporte técnico de MetaMask nunca se lo solicitará. Perfecto, una vez escrita la contraseña le daremos al botón de siguiente. Y nos vuelve a salir el mismo aviso, que nosotros somos dueños de nuestro propio banco, en este caso de nuestras propias criptomonedas, y que somos los propios responsables. Dejaremos presionado el botón de no revele su SRP y ahora nos saldrán las 12 palabras en el orden correcto, es decir, que canal sería la palabra número 1, que space sería la palabra número 2, etcétera, etcétera. Y finalizaríamos dándole al botón de hecho. Por fin hemos creado nuestra wallet de MetaMask. Espero que hayas guardado muy bien la frase secreta de recuperación y espero haberte aportado muchísimo valor. Si ha sido así, recuerda darle like, suscribirte, comentar y compartirlo con más personas que les pueda servir esta información. Se despide este servidor y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.